El amor no siempre puede salvar el mundo, pero puede mostrarte que es capaz de prevalecer pese a las tragedias. En su trilogía del desastre, Makoto Shinkai nos relata historias donde el amor y el caos fluyen en una misma dirección, que aunque constantemente están en fricción, también conforman el balance perfecto de este mundo. En este video exploraremos las historias de Your Name, El tiempo contigo y Suzume, que nos mostrarán una serie de personajes enfrentándose al poder abrumador del destino y la naturaleza, pero que siempre descubren un orden que contra toda lógica logra guiarlos hasta aquello que sus corazones siempre han anhelado desde lo más profundo. En Your Name, eso que no podemos nombrar toma forma. Se vuelve historia, se vuelve símbolo, a través de un cometa, un intercambio de cuerpos y un amor que trasciende el tiempo. La historia de Taki y Mitsuha nos recuerda que el alma también tiene memoria, y que hay algo dentro de nosotros, que incluso sin saber por qué, sabe hacia dónde quiere ir. Antes de que todo ocurriera, Taki y Mitsuha eran dos jóvenes atrapados en rutinas que no terminaban de llenarles el alma. Taki vivía en Tokio, una ciudad vibrante, caótica, llena de gente y de ruido. No era insensible, pero sí estaba desconectado de su mundo emocional, como si algo en él estuviera apagado. Mitsuha vivía en un pequeño pueblo tradicional llamado Itomori. Cada día parecía igual al anterior. Hija de un político estricto y heredera de una antigua tradición cuyo origen ya no recuerdan ni comprenden. Soñaba con huir, con estar en otro lugar, con ser otra persona. Y cuando deseó con toda su alma volver a nacer como un chico guapo de Tokio, el universo pareció escucharla. Y aquí comienza todo. Taki y Mitsuha comenzaron a despertar en el cuerpo del otro. Al principio con torpeza, desconcierto, incluso con humor. Pero pronto pasó algo. Creyendo que se trataba de un simple sueño, ambos empiezan a actuar en la vida del otro como si las consecuencias no fueran reales. Y con ello, dándose el permiso de actuar con total libertad. Taki empezó a ser más desafiante, más activo y determinado en el cuerpo de Mitsuha. Y Mitsuha comenzó a proyectar en Taki la imagen de un chico más sensible y conectado con sus emociones. Cada día que regresaban a sus cuerpos, sus amigos y familiares alrededor les hicieron notar los cambios que notaban en sus conductas diarias. Y es entonces cuando descubren que han estado intercambiando de cuerpos todo este tiempo. Algo que bien podría parecer una simple secuencia de eventos cómicos, realmente nos está hablando del efecto transformador que tienen dos individuos cuando permiten que el alma del otro los revele. Para Carl Jung, tanto hombre como mujer poseen dentro de sí mismos cualidades reprimidas o no desarrolladas del género opuesto. El ánima es el arquetipo del alma femenina dentro del hombre, y el animus es el arquetipo del alma masculina dentro de la mujer, y su integración permite un equilibrio psicológico más pleno para el individuo. Taki, al ser habitado por Mitsuha, comenzó a suavizar sus bordes. Ella trajo consigo algo cálido, algo sensible, y a través de sus gestos, sus palabras y su forma de habitar su cuerpo, Mitsuha le enseñó a conectar con la emoción que solía reprimir. Por su lado, Taki también cambió cosas en la rutina de Mitsuha. Con su personalidad decidida y confiada, la introdujo a un mundo más masculino, más agresivo, más rápido y más exigente. Mitsuha, a los ojos de todos sus compañeros, se volvió más determinada y asertiva. Al existir en el cuerpo del otro, están existiendo también en la realidad del otro. Mitsuha conoce la vida acelerada de Tokio, y aunque la desconcierta, encuentra fascinantes los actos cotidianos que se viven en la gran urbe. Taki, por su lado, pues, no tiene mucho que hacer. Sin embargo, siendo alguien que nunca ha vivido de cerca las tradiciones ni los ritos ceremoniales de Itomori, le será más fácil mirar con ojos nuevos un mundo que para Mitsuha ya está dado. Los hilos que lo convergen se retuercen, tiemblan, se rompen y se conectan. Generalmente tendemos a relacionar las tradiciones con algo arcaico y lejano, y muchas veces con algo que es ajeno a nosotros, por tratarse de algo que nació mucho antes de que llegáramos a este mundo. Sin embargo, su existencia nos habla de una necesidad que tiene el ser humano por conservar la memoria de algo que le da identidad y sentido, incluso cuando hay quienes han olvidado su significado y su origen. Es curioso que la ceremonia del Kuchikami-sake se trate de un ritual cuyo origen y propósito se ha olvidado, pero que el pueblo de Itomori ha insistido en conservar. Y es ahí donde la película nos susurra su mensaje más profundo.
Hay cosas que aunque no las entendemos del todo, hay que conservarlas, porque lo importante no debe olvidarse. Las tradiciones representan esos impulsos, nombres e historias que han sido borrados de la superficie, pero que siguen presentes, latiendo en las raíces del alma. Y eso es exactamente lo que ocurrirá con Taki y Mitsuha. Ambos se olvidan del nombre del otro cuando despiertan, de sus rostros, de su historia compartida, desaparecen de la memoria consciente, pero algo más antiguo, más profundo, los sigue empujando a buscarse mutuamente. El ritual del Kuchikamisake representa una tradición que sobrevive al olvido. Los aldeanos ya no saben a qué dios exactamente se ofrece, no recuerdan con claridad qué protege o a qué responde, pero lo siguen haciendo, porque hay algo en ellos que sabe que debe hacerse. Carl Jung hablaba de esto como el poder del inconsciente colectivo, una memoria transpersonal, una especie de alma universal que guarda símbolos, imágenes y verdades ancestrales que operan en nosotros aunque no seamos conscientes de ellas. Este paralelismo entre el ritual ancestral y la conexión entre los protagonistas nos lleva a una verdad simple pero poderosa. A veces no necesitamos entender por qué sentimos lo que sentimos. Es suficiente con sentirlo. No sabemos por qué ciertas personas nos marcan. No sabemos por qué hay lugares que nos conmueven al verlos, ni por qué a veces sentimos que nos falta algo que nunca tuvimos, pero lo sentimos. Y ese sentir es el eco de algo más grande, un alma que recuerda lo que la mente olvidó hace tiempo. Llámalo destino, inconsciente colectivo, o llámalo como lo llama la película, Musubi. Damos por hecho que el tiempo es lineal, pasado, presente, futuro, que cada uno tiene su lugar, que pasamos por uno para llegar al siguiente, y que no es posible que uno pueda existir al mismo tiempo que otro. Taki, en el cuerpo de Mitsuha, sube con su abuela y su hermana a un lugar escondido entre las montañas que no parece pertenecer a ningún tiempo, el cráter Goshintai, un lugar sagrado donde la familia Miyamushi ha depositado el Kuchikamisake que hacen en sus ceremonias durante años. En este caso, el sake que Mitsuha preparó en la ceremonia. Todo esto es parte de un rito que en palabras de la abuela de Mitsuha los mantiene unidos con el Musubi. Significa atar los hilos, que convergen, toman forma, se retuercen, tiemblan, se rompen y se conectan. Eso es Musubi, eso es el tiempo. Y cuando alguien consume algo, ya sea agua, arroz o sake, y se une a su cuerpo, eso es Musubi. El sake que Mitsuha creó con su aliento, su cuerpo y su historia es ahora un fragmento de su alma, que forma parte de este tejido. Musubi, en la tradición japonesa, representa el principio creador. Es la conexión entre lo visible y lo invisible, lo humano y lo divino. Es el tiempo que no avanza en línea recta, sino que se enrolla, se cruza y se enreda. El cráter Goshintai no representa solo un lugar aislado de la sociedad, es también un espacio donde lo psicológico y lo espiritual convergen. En la mitología comparada, estos lugares reciben el nombre de Axis Mundi, el eje del mundo, el centro donde todo se encuentra, el arriba y el abajo, lo consciente y lo inconsciente, el pasado y el futuro, el tú y el yo. Mitsuha, al colocar el Kuchikamisake, que representa su alma, en el templo en el centro del cráter, está uniéndose simbólicamente con el flujo del tiempo que lo conecta a todo. Pero recordemos que no es Mitsuha quien realmente está ahí, sino Taki en el cuerpo de Mitsuha. Cuando Taki deposita el Kuchikamisake de Mitsuha, no solo honra una tradición, está entrando en el corazón simbólico de ella. Si Mitsuha conoció lo que es la vida urbana a través de la vida de Taki, ahora es Taki quien se acerca a la tradición y lo simbólico a través del cuerpo de Mitsuha. Y eso pronto tendrá consecuencias que probablemente ninguno de los dos sepa cómo encarar. A veces, cuando más cerca queremos estar de alguien, es justo cuando empezamos a perderlo. Taki está en una cita con Ukudera. En apariencia, es todo lo que había deseado, pero hay algo raro en él, y no son solo los nervios de una cita. Es una incomodidad que no puede explicar. Habla con ella, pero parece no estar del todo presente. Y entonces lo ve. Una foto, un paisaje, un pueblo que nunca ha visto, pero que le resulta familiar. Pero su reacción no es la de alguien curioso, es la de alguien que reconoce algo que no sabía que había olvidado. Como si algo dentro de él dijera, ahí es. Carl Jung llamaría esto una irrupción del inconsciente en la conciencia. Taki no tiene recuerdos claros, no tiene datos ni pruebas, solo un presentimiento, una intuición profunda que lo mueve, aunque no pueda justificarla.
escudera es una chica con experiencia, así que nota lo obvio de inmediato, y se da cuenta de que Taki se ha enamorado de alguien más. Y es cierto. Al mismo tiempo, en otro lugar, Mitsuha llega al festival con un nuevo corte de cabello, y sus amigos lo notan. No lo dicen, pero lo intuyen. Eso solo se hace cuando alguien te ha roto el corazón. Es como si intuitivamente supieran que el hilo que los conecta está llegando a su punto de tensión, y que en cualquier momento, este se romperá. Y mientras ambos viven ese desconcierto emocional, el cielo ofrece un espectáculo. El cometa Tiamat pasa sobre Japón. La gente sonríe, se maravilla, parece un momento perfecto. Pero entonces, una parte del cometa se desprende, cruza el cielo como un cuchillo brillante, cortando la bóveda celeste de la Tierra. Y entonces, antes de que cualquiera pueda procesarlo, Mitsuha no contesta la llamada, y el intercambio de cuerpos no vuelve a ocurrir. Taki vuelve a su rutina, pero se siente como si él se hubiera quedado en otro lugar. Va a la escuela, camina por la ciudad, se sienta en el tren. Todo sigue igual, y sin embargo, algo ha cambiado. Hasta ese momento, el alma de Taki y la de Mitsuha estaban conectadas por un canal vivo, el intercambio de cuerpos. Pero ahora, ese puente se ha roto. Y cuando un símbolo poderoso desaparece de la conciencia, lo que queda es un anhelo sin forma, un hambre de significado. Taki lleva en la muñeca un listón rojo que alguien le dio hace mucho tiempo. Ya no recuerda exactamente cómo lo obtuvo, pero no ha dejado de llevarlo en los últimos 3 años. En el folclore japonés, el hilo rojo del destino es un lazo invisible que conecta a 2 personas destinadas a encontrarse, sin importar el tiempo, la distancia o las circunstancias. Un hilo que puede tensarse o enredarse, pero que jamás se rompe. Taki empieza a dibujar compulsivamente paisajes, montañas, lagos, un pueblo que no conoce, pero que siente como si fuera parte de él. Es como si sus manos supieran más que su memoria. Carl Jung llamaría esto un caso de imaginación activa. El proceso en que el inconsciente se expresa a través de imágenes, arte o símbolos, cuando la razón ya no puede acceder a la verdad. Y aunque el mensaje no es explícito, aunque no es lógico ni racional, es lo suficientemente poderoso para moverlo a buscar un pueblo cuya ubicación no conoce. Sus amigos lo acompañan con cierto escepticismo, y él va con esa mirada que tienen los que han sido tocados por lo invisible, como quien sabe que si no va a perderse a sí mismo. Joseph Campbell, en su obra El héroe de las 1000 caras, describe esta etapa como el llamado a la aventura, un momento en que el personaje es arrancado de su mundo ordinario para entrar en uno extraordinario, muchas veces impulsado por una sensación inexplicable. Se trata de una travesía hacia lo desconocido, donde ya no lo guía la lógica, sino la intuición. Lo que Taki no sabe es que lo que busca no es solo a Mitsuha, está buscando una parte perdida de sí mismo, una parte que se activó en él cuando ella habitó su cuerpo, y que ahora, en su ausencia, clama por ser reintegrada. Por eso no puede quedarse quieto, por eso no puede soltar ese listón rojo, porque no está siguiendo un recuerdo, está siguiendo un destino. Y después de muchos intentos fallidos, frustraciones y cansancio, una mesera reconoce el paisaje en los dibujos de Taki. Ella lo ha visto antes, porque ese lugar existió. Y entonces, llegan a Itomori. No es casual que el cometa que destruyó a Itomori lleve el nombre de Tiamat. En la mitología mesopotámica, Tiamat es la diosa primordial del océano salado, símbolo del caos original del que nace la creación. En el mito, Tiamat es derrotado por el dios Marduk, quien con su cuerpo despedazado crea el cielo y la tierra. Tiamat representa el arquetipo de la madre primordial, pero no en su aspecto protector, sino en su forma más oscura y originaria. La madre caótica que devora, pero que también da origen. Devora a Itomori, pero su impacto hace posible que Taki y Mitsuha se busquen, se transforme y nazca entre ellos un vínculo que trasciende el tiempo y que también será clave para salvar a Itomori de la inevitable colisión del cometa. Taki llega a Itomori y se encuentra con un pueblo que ya no existe. Una tragedia de la que no tenía memoria, pero que ahora le grita con fuerza ancestral: Mitsuha se ha ido,
desde hace 3 años. Pero la desolación que siente Taki no es su enemiga, es la iniciación de su verdadero viaje. Es el trauma que desgarra, pero que también abre un portal hacia el alma. Entonces Taki lo recuerda. Aún quedan rastros de la existencia de Mitsuha en este mundo. Aún hay un pedazo de su alma que él mismo tuvo entre sus manos y que entregó en un lugar sagrado donde el tiempo no obedece lógicas. Desesperado, Taki se dirige al santuario oculto dentro del cráter, un espacio que la abuela de Mitsuha llamó el Kakuryō, el inframundo japonés. A diferencia de lo que podría entenderse a primera instancia, el término inframundo no hace alusión a un infierno o un lugar de tinieblas y maldad. Se refiere a un submundo que coexiste junto al mundo visible, uno que está por debajo del mundo consciente, un lugar que, al igual que el inconsciente profundo, no distingue entre el pasado, presente y futuro. Apenas bebe el sake, Taki cae al suelo, pierde la conciencia y desciende. El hilo rojo que los une lo guía a través de la memoria emocional de Mitsuha. Ve su nacimiento, el nacimiento de su hermana, una familia unida, la pérdida de su madre y el abandono emocional de su padre. Atraviesa el submundo de los símbolos y lo instintivo, y finalmente despierta en el cuerpo de Mitsuha. Es el día en que Tiamat destruirá a Itomori. Esta es su última oportunidad. Después del descenso al inframundo, Taki despierta en el cuerpo de Mitsuha por última vez, y lo hace con un propósito claro: salvarla a ella y salvar a todos los habitantes de Itomori. Mitsuha, por su lado, despierta en el cuerpo de Taki 3 años después de la catástrofe que arrasó con Itomori, y al asomarse por el borde del cráter, ve a Itomori devastado, y entonces recuerda el impacto del meteorito. Recuerda haber estado ahí, con el reflejo de Tiamat en sus ojos. Taki intenta convencer al alcalde de la ciudad de evacuar el pueblo, pero no lo logra. Así que decidido, se lanza a buscar a Mitsuha al cráter Goshintai, quien tal vez tenga una oportunidad de hacerlo. Ambos saben que el tiempo se está acabando, que el vínculo que los une se está deshilando, pero también saben que quizás aún tienen una última oportunidad de verse. Y entonces... 滋賀に戻るにはあんたらの一等大切なもんを引き換えにせにゃいかんよ。 En la cima del cráter, justo al borde de lo sagrado, Mitsuha y Taki finalmente se encuentran. Se miran como si toda la eternidad los hubiera traído hasta este instante, en el filo del día y la noche, la hora en que todo se vuelve ambiguo, donde el día aún no ha muerto, pero la noche ya ha comenzado. Es el Axis Mundi, el espacio en que los opuestos se encuentran, pasado y futuro, ánima y ánimos, el tú y el yo. Taki la recuerda. Es la chica que conoció hace 3 años en un vagón del tren y que le dio el listón rojo que lleva portando en su muñeca. Mitsuha recuerda ese momento y lo que pensaba a sus adentros mientras emprendía un viaje a lo desconocido. Si nos vemos el uno al otro, lo sabremos. Que eras tú quien estaba dentro de mí y que era yo quien estaba dentro de ti. Pero el tiempo no espera. Saben que van a olvidar, así que intentan escribir sus nombres. Intentan retener lo sagrado en la carne. Pero entonces... ambos desaparecen de la vida del otro, por última vez. 糸の声を聞いてみない。そうやってずっと糸を巻いとるとな、じきに人と糸との間に感情が流れ出すで。 En una última lucha por resistir al destino, Mitsuha regresa al pueblo dispuesta a continuar con el plan, repitiéndose el nombre del chico que viajó hasta ahí para salvarla. Taki se aferra al nombre de Mitsuha mientras le hace una promesa en sus adentros: donde sea que estés, te buscaré. Taki resiste, repite el nombre de la chica a la que fue a salvar, hasta que, repentinamente, es incapaz de recordarlo. Sabe que fue a salvar a alguien que significaba mucho para él, pero no recuerda quién era. Mitsuha olvida el nombre del chico que viajó hasta ahí para salvarla. Intenta recordarlo, pero no puede detenerse ahora. Este es el último velo que recubre el viaje de los personajes. Sus almas ya han sido tocadas, pero para que se integren de verdad, deben cruzar una última prueba. Taki no recuerda a quién ha venido a buscar, solo sabe que debe hacerlo. Mitsuha no recuerda el nombre de Taki, pero conserva el impulso que él dejó en ella. Aquí Mitsuha deja de ser la niña que deseaba escapar de su vida y se convierte en la mujer que la enfrenta. Y esta es la verdadera prueba: actuar sin recordar, pero sin dejar de sentir. Confiar, incluso si no comprenden qué es lo que los está guiando. Y de esta manera, soltar la ilusión del control.
Y en un momento de lucidez, como si algo en su interior intentara recordarle lo que realmente importa, abre su mano para ver el mensaje que ese chico escribió por última vez. El olvido solo fue racional, pero lo que se dejaron mutuamente es más poderoso que eso. Tanto que aunque se olvide el nombre, aunque el tiempo pase, aunque no entiendan por qué, no dejarán de buscarse. Hace 5 años que inesperadamente un fragmento del cometa Tiamat devastó el pueblo de Itomori. Sin embargo, sus habitantes lograron concentrarse en zonas seguras para evitar pérdidas humanas. Taki estuvo ahí, pero ya no recuerda por qué. Siento que siempre estoy buscando a alguien. Es todo lo que se repite. Hay veces que su intuición reacciona a conversaciones que escucha en la cafetería, y las voces le suenan familiares. A veces su mirada se cruza con algo que ve en el tren, pero desaparece cuando voltea. Sabe que está buscando algo. No sabe qué, pero está seguro de que lo reconocería en cuanto lo viera. Si tan solo el azar se apiadara de él. Si tan solo los hilos del destino se desenrollaran. Si tan solo... Itoをつなげることも結び、人をつなげることも結び、時間が流れることも結び、全部神様の力や。Entonces ocurre. Una certeza que estuvo dormida durante años no solo despierta, grita, lo mueve, hace temblar su mundo entero. Y Mitsuha despierta de un sueño en el que no sabía que estaba inmersa. Ambos deciden darle la espalda a todo y corren. No hay palabras, no hay manera de nombrarlo, solo una emoción que quema desde lo profundo de sus almas. Cruzan escaleras, cruzan calles, cruzan años de olvido, cuando por fin, después de esperar una eternidad, el alma les regresa lo que la mente les había quitado, la certeza de que lo que buscan existe. La memoria emocional es más antigua que la lógica, es un saber del cuerpo, un impulso de la mente inconsciente, una manifestación de una sabiduría ancestral hablando a través de ti. El destino, el universo, el inconsciente colectivo, Musubi, ¿qué importa cómo se llame? ¿Y tú? ¿Vas a confiar en esa sabiduría interior que ya conoce lo que tú aún sigues buscando? Siempre has tenido la necesidad de comprenderlo todo, porque crees que si lo comprendes, puedes predecirlo, puedes controlarlo. Pero la verdad es que nunca has tenido el control. ¿Y sabes qué? No lo necesitas. El destino ya te extendió el hilo rojo, pero tú eres quien debe tomar la decisión de seguirlo. Por más destino que haya o no haya, ninguna historia va a comenzar si no te atreves a tomar ese tren que te lleve a lo desconocido. Si no te atreves a pararte frente a esa persona con el corazón expuesto. Si no decides seguir el camino que tu intuición te muestra, incluso cuando la razón ya no encuentra motivos. No hablo de ser irracional, hablo de ser honesto contigo mismo. Ya basta de traicionar a tu corazón. Ya deja de fingir que no llevas toda tu vida escuchándolo. ¿Qué importa si no lo comprendes? Comprenderlo no va a hacer que duela menos alejarte de él. Ya no busques más respuestas. La respuesta te encontró hace tiempo y solo está esperando que te atrevas a mirarla y estés dispuesto a aceptarla con todo y sus incógnitas. Y tal vez, una vez que lo hagas, una vez que decidas confiar en esto que se siente más sabio que tus certezas, en ese momento estés listo para conocer su identidad y entonces puedas ponerle nombre a eso que te ha gritado con tanto silencio desde lo profundo de tu alma. Y entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Hay momentos en que nos parece que el cielo siempre se está cayendo y que los momentos que nos regalan un poco de luz son solo regalos efímeros que nunca podemos conservar. Pero ¿a dónde vas cuando el mundo no tiene nada que ofrecerte? Hodaka Morishima es uno de esos individuos que camina por el mundo sin dirección. Un adolescente que huyó de su hogar, una isla sin nombre de la cual no quiere volver a saber nada. No tiene un objetivo claro, no tiene estabilidad, ni dinero, y ni siquiera parece entender exactamente qué está buscando. Solo sabe que ya no podía quedarse donde estaba, pero el océano al que está por adentrarse no es un mar de oportunidades, sino más bien una tormenta que amenaza con tragárselo. Las amenazas comienzan desde el momento en que inicia su travesía, cuando el barco en el que viaja se ve azotado por una tormenta. Todos los tripulantes buscan refugio, excepto él, quien inocentemente sale a la proa para sentir la lluvia en su rostro.
Pero al hacerlo, una anormal masa de agua lo azota y casi lo hace caer en el océano, hasta que un hombre que parece que estuvo viendo todo desde el principio logra salvarlo. Hodaka buscaba la sensación de aventura y libertad cuando se acercó a la lluvia, pero este acto solo puso en riesgo su vida. Desde este momento, la película ya nos está diciendo la clase de mundo que estamos presenciando, y no es uno que pueda ofrecerle aventuras a sus personajes. Es un mundo en el que todos luchan por no morir ahogados. Y es aquí donde la gran ciudad de Tokio, el destino al que arriba Hodaka, deja de verse como una tierra de oportunidades y comienza a verse como una extensión de su propia crisis interna. Hodaka baja del barco acompañado del adulto que lo salvó, pero evita a toda costa contestar preguntas sobre sus motivos en Tokio. Este hombre se limita a ofrecerle su tarjeta por si alguna vez necesita ayuda y se retira. Hodaka se dice a sí mismo que no lo hará, como si creyera que tiene un lugar asegurado en la ciudad. Tan pronto baja de la embarcación, se dispone a continuar con su búsqueda de empleo, que no consigue debido a que aún es menor de edad. Mientras tanto, vaga por las calles, se baña en los baños públicos, pasa la noche en hostales y sobrevive a base de comida rápida. Se la pasa saltando de un lugar a otro, sin nadie que mire o reconozca la necesidad de un niño que simplemente está perdido. A pesar de tratarse de una ciudad hiperpoblada, la sensación de soledad que permea cada toma y cada ángulo es evidente. Todo está saturado, gris, húmedo y abarrotado. Es una ciudad enorme donde es muy fácil desaparecer, y la lluvia que amenaza con nunca dejar de caer es solo la representación física de la apatía emocional que poco a poco ha devorado a la ciudad. Tokio se nos presenta como una ciudad que hace tiempo dejó de prometerle estabilidad a su gente, y los adultos que habitan en ella se sienten cansados, cínicos y resignados. Y las personas como Hodaka, lo único que pueden hacer es vivir en los límites de la marginación. En ese punto, ningún lugar se siente como un hogar, y de pronto cualquier sitio se siente como un campo de supervivencia. Y poco a poco, el tiempo para pensar en un futuro se va reduciendo hasta que te quedas con la sensación de que nunca llegará. Y una vez que la impotencia y la desesperación se vuelven insoportables, empiezas a buscar formas desesperadas de recuperar el control. A veces, sin importar lo extremos que estos métodos puedan llegar a ser. Hodaka es empujado a la calle, donde al tirar un contenedor de latas, se encuentra con un paquete desconocido que decide llevarse consigo, y al descubrir lo que hay adentro, revela un arma de fuego. Pero a pesar del terror que le causa la revelación, decide guardarla. Es bastante significativo su encuentro con el arma, que aunque se trate de un evento fortuito, su decisión de conservarla nos revela bastante de la posición que ha decidido asumir frente al mundo. El arma es un símbolo de poder a través de la violencia y la imposición, y Hodaka la encuentra en uno de los momentos más vulnerables de su vida, sin hogar, sin dinero, sin protección ni nadie que mire por él. Es el primer objeto que le devuelve la sensación de control sobre un mundo que solo amenaza con aplastarlo, y posteriormente volverá a sacar el arma, ya no solo para defenderse del mundo, sino incluso para atreverse a transgredirlo. Pero ya hablaremos de eso después. Finalmente, Hodaka decide asistir al domicilio del hombre que lo ayudó en el barco. Llega a un departamento donde lo recibe una chica de nombre Natsumi, que parece que se esperaba su llegada, pues ya le tenían reservado un puesto como asistente en su oficina. Keisuke, el hombre que lo ayudó al comienzo de su historia, lo contrata sin apenas pensarlo. Por fin, después de mucho tiempo vagando sin dirección, parece haber encontrado un lugar que al menos le ofrece un poco de estabilidad, y la posibilidad de saber que aún existen lugares donde puede sostenerse, incluso cuando todo a su alrededor parece inundarse. Porque esta historia no trata sobre resolver la vida, es sobre seguir viviendo, incluso cuando hay cosas que nunca se podrán resolver. Todos cargan sus propias tormentas, sus propios dolores, sus propias incertezas, pero todos han aprendido a flotar en ellas. Y el viaje de Hodaka será para entender este concepto tan simple y liberador, que muchas veces el amor no aparece para calmar la lluvia, sino para hacerte apreciar los breves momentos que el sol te regala. Hay muchas maneras de enfrentarnos a la crueldad del mundo, y una de ellas es encontrar un lugar en él, un sitio donde nuestra existencia encuentre un sentido, un aporte que es reconocido, un esfuerzo que es valorado, un dolor que es visto a pesar de permanecer en silencio, porque la otra persona conozca tan profundamente esa herida que es capaz de reconocerla con una mirada. Hodaka encuentra más que un techo y alimento trabajando con Keisuke y Natsumi. También encuentra un sitio donde por primera vez le hacen sentir que es alguien en quien pueden confiar. Keisuke y Natsumi ejercen como adultos responsables de Hodaka durante esta etapa, aunque de responsables casi no tengan nada.
Natsumi es una joven sin vocación ni dirección clara, atrapada en una eterna búsqueda de empleo, y Keisuke es un adulto atrapado en medio de un conflicto legal por la custodia de su hija, con hábitos destructivos como la bebida y el cigarro, que sirven como un escape emocional de su rutina. Mucho antes de que el romance aparezca en su vida, Hodaka se encuentra con el amor en una forma mucho menos idealizada, pero al mismo tiempo mucho más real y honesta, en la necesidad que tenemos todos de un poco de luz en nuestros días nublados. Con todo y las tormentas personales que cada uno enfrenta, siguen siendo personas que necesitan de un rincón de compañía y humanidad, aunque sea pequeño, aunque sea temporal. Y el siguiente personaje con el que Hodaka se encontrará no será la excepción a esta regla, y solo vendrá a reafirmarle que muchas veces el amor comienza no como un flechazo que te emociona, sino que también puede nacer en rincones oscuros. Hodaka camina por las calles de Tokio y alcanza a escuchar la conversación que unos hombres tienen con una adolescente a la que intentan persuadir de trabajar con ellos en un negocio de adultos. Hodaka reconoce a la chica, es la misma que hace días, cuando aún vagaba por las calles de Tokio, se apiadó de él al ofrecerle una hamburguesa. Hodaka intuye el peligro en el que se encuentra y se acerca rápidamente, la toma del brazo y la lleva lejos del peligro. Pero muy pronto acaban rodeados, someten a Hodaka y le hacen saber que la chica ya había accedido a trabajar con ellos. Antes de conocer a Keisuke y Natsumi, esa chica fue el primer rayo de esperanza para Hodaka, pero ahora, lejos de idealizarla, la ve por lo que es de verdad. Otra chica como él, que también está siendo devorada por problemas que nunca debió cargar sola. Y Hodaka, casi como si estuviera viendo el abandono, la desesperación y la invisibilidad que él también padeció, saca el arma y dispara al aire, dejando a todos pasmados y en silencio. Más que un movimiento desesperado, este momento puede leerse como una catarsis a toda la tensión que Hodaka lleva acumulando desde que llegó. El disparo no es solo para asustar a los hombres, es Hodaka gritando: "Estoy harto de sentirme indefenso". Por eso esta situación no se siente empoderante, y deja pasmado incluso a Hodaka, quien tampoco da crédito a lo que acaba de hacer. La chica lo toma de la mano y lo saca de ese lugar. Van juntos hasta un edificio abandonado donde ella le reclama de la irresponsabilidad con la que manejó la situación. Y Hodaka, en respuesta, tira el arma lejos, sin saber que no será la última vez que la usará. La chica reconoce que aceptó el trato con los hombres porque se quedó sin trabajo y necesita el dinero. Ella es huérfana y se encarga de cuidar y proveer a su hermano y a sí misma, por lo que las circunstancias la han obligado a elegir la supervivencia por encima de su bienestar, que no es muy diferente a Hodaka portando un arma de fuego para sobrevivir. Pero es justo aquí donde esta chica, tal vez movida por su deseo de poder mostrarse de verdad, lleva a Hodaka hasta el techo del edificio, y ahí mismo le reza al cielo, haciendo que las nubes de tormenta se despejen y den paso a los rayos del sol. Y por un breve momento, se siente como si tuvieran el permiso de descansar del mundo. Y entonces, ella se lo revela. Su nombre es Hina Amano, y es una chica solar, una joven que fue bendecida con el poder de hacer salir el sol en medio de los días nublados. En la narrativa de Hodaka, esto es más que el encuentro con una chica con poderes. Si hasta ahora la lluvia había servido como una representación de su conexión emocional, entonces Hina se convierte en la posibilidad de que el mundo todavía pueda sentirse cálido. En psicoanálisis, uno de los significados que tiene el sol es la máxima expresión de alegría, realización y conexión que un ser humano puede llegar a experimentar. Y al manifestarse en un amanecer, es decir, como un sol que emerge para hacer a un lado las sombras, representa un nuevo inicio. Hina se convierte en alguien que trae alivio emocional en medio del torbellino caótico en el que vive. Hodaka queda enganchado, y a partir de aquí comenzarán a tener encuentros constantes, donde ambos fungirán de refugio emocional el uno para el otro, hasta el momento en que Hodaka le propone a Hino iniciar un negocio juntos. Uno donde puedan venderle a la gente momentos con el clima perfecto que Hino es capaz de invocar. Y pronto se darán cuenta de lo realmente significativo que es algo tan cotidiano como el sol para una población que lleva años ahogándose en su propia frialdad. Porque después de pasar tanto tiempo bajo la lluvia constante, incluso un poco de luz se siente como un milagro. Y Hina, que hasta ahora había vagado sin rumbo, encontrará en su don una luz que compartir con el mundo. Pero a su vez, tendrá que darse cuenta de que a veces ser la luz en la vida de otros puede hacer que acabes sacrificando la tuya. Todos creemos que estamos acostumbrados a la frialdad, hasta que un poco de calor llega a nosotros y se siente como si algo nos devolviera a la vida. Estamos tan acostumbrados a la monotonía y a los sueños rotos que nos hemos convencido de que podemos vivir así. Pero una vez que el sol vuelve a asomarse y amenaza con volver a irse, hay algo dentro de nosotros que se acongoja, como un niño pequeño llorando. Nadie está exento. En el fondo,
todos deseamos volver a ser felices. Algo se iluminó de vuelta el día en que Hina entró a la vida de Hodaka. En medio de la carencia, el peligro y el caos, de pronto encuentra un rincón de paz que casi llega a sentirse como un hogar. Y no es para menos que su relación se intensifique con tanta rapidez. Estamos hablando de una relación que nació en medio de la precariedad, la violencia y la escasez, donde ahora ambos representan el uno para el otro la posibilidad de no enfrentar solos este mundo. El amor no surge porque las circunstancias sean amables, surge porque ambos lo necesitaban. Y es en este punto donde la película deja de sentirse como una historia de supervivencia y empieza a sentirse como una historia sobre esperanza. Y ahora que la han encontrado, es justo eso lo que comenzarán a repartir. Hodaka y Hina, acompañados de su hermano Nagi, emprenden un negocio donde cualquier persona puede contratar los servicios de Hina como chica solar para que haga salir el sol en determinado lugar por un tiempo limitado. Y para su sorpresa, empiezan a llegarles solicitudes a montones. Mercados que venden al aire libre, bodas, festivales, un parque donde los niños puedan... miren, está aquí, The Your Name. ¿Cómo estás, campeón? ¿Listo para subir un cerro y viajar en el tiempo para ponerla? Hodaka se da cuenta del poder transformador que tiene el sol en la gente. No importa qué tan acostumbrados estén los habitantes de Tokio a la lluvia. Es ahí donde se da cuenta de que todos anhelan un día soleado. Ellos no solo ofrecen un buen clima, ofrecen algo más profundo. Algo que la mayoría cree que está fuera de su alcance. Hay algo que tienen en común estas personas, y es que todos desean que el mundo deje de sentirse gris, húmedo y ahogado, aunque sea por un momento. Sus clientes no están comprando buen clima, están comprando instantes de felicidad, donde pueden olvidarse de que lo normal es vivir bajo la lluvia. Al final, no están resolviendo el problema, solo logran que el mundo deje de sentirse insoportable por un momento. Pareciera que este mundo es injusto con su gente, que hay algo averiado en el orden natural de las cosas, que no nos permite vivir la felicidad sin el miedo de perderla. Pero es este punto donde la película nos confronta y nos hace preguntarnos, ¿realmente es injusto? ¿O solo nos fastidia que el mundo no se someta a nuestros deseos? Keisuke y Natsumi están de visita en un templo que cuenta la historia de las chicas solares en Japón, y sobre todo, la relación que la gente de esta nación ha tenido con el clima en su historia. Natsumi relaciona esta historia con el clima anormal que Japón está viviendo ahora mismo, pero el viejo guía pone en cuestión esa angustia. Plantea que nosotros no tenemos la capacidad de discernir lo que es normal de lo que no lo es en este mundo, porque ni siquiera lo conocemos del todo. No es como si el clima se tuviera que adecuar a nuestras necesidades, es el mundo el que se adecúa a sí mismo, y nosotros los humanos, lo único que podemos hacer ante ello es decidir lo que haremos el tiempo que estemos en él. Y esto cambia por completo la visión de esta historia. Hasta ahora, esta lluvia se había presentado como un fenómeno que estaba irrumpiendo con el orden de la naturaleza, pero ahora se nos plantea la posibilidad de que esto sea simplemente otro ciclo más. Incluso las criaturas acuíferas que caen del cielo aparecen como evidencia de que los seres humanos no conocemos este mundo del todo. Que no lo comprendamos no significa que esté equivocado. Quizá el problema es que hemos creído equivocadamente que el mundo nos debe certezas, cuando lo verdaderamente natural es que el mundo siempre cambie. Entonces, la felicidad temporal que Hina y Hodaka han estado ofreciendo hasta ahora ya no se siente como una injusticia, sino como parte del flujo natural de este mundo. Hina y Hodaka están por realizar uno de sus últimos servicios, y ella le hace saber que ahora se siente realizada con todo lo que ha hecho hasta ahora, porque si bien no han cambiado las cosas de verdad, al menos han logrado hacerle saber a la ciudad que aún es posible ver brillar el sol, y es ahí donde Hodaka se da cuenta de que el verdadero milagro no fue cambiar el clima, sino encontrar a alguien capaz de hacer que el mundo deje de sentirse tan frío. Está dispuesto a confesarle sus sentimientos a Hina, así que le compra un anillo que, miren, es Mitsuha de Your Name. Cuida ese listón, no nos dejes sin película. Le compra un anillo que representa no solo los sentimientos que han despertado en él, sino el deseo de que esto dure para siempre. Aunque es probable que incluso el amor más genuino no pueda detener la pérdida. Si has vivido lo suficiente, puede que a ti también te haya dado la sensación de que todo lo que nos hace felices está condenado a terminar, como un peaje que tenemos que pagar por crecer y convertirnos en alguien que no pedimos. Pero aun si renegáramos de ello, no siempre tenemos la opción de omitirlo. No siempre te recuperas, no siempre tienes la fuerza para hacerlo, pero invariablemente de lo que quieras, tienes que seguir adelante. Antes de Hina, hubo otro personaje que le ofreció a Hodaka un espacio de seguridad cuando su destino se veía incierto. Uno que representa no solo un guía en la tormenta, sino a alguien que también ha amado con tanta fuerza como él.
Keisuke fue el primer adulto en mirar de verdad a Hodaka y en ofrecerle su apoyo, que comprendía perfectamente el viaje en el que se encontraba, porque él también lo vivió. De joven, Keisuke también huyó de su hogar para establecerse en Tokio, donde conoció a la mujer que sería su esposa, formó una familia con ella y luego la perdió. Keisuke no es la promesa del adulto que ha alcanzado la vida perfecta, sino la de un hombre roto que también amó, lo perdió y tuvo que seguir adelante. Mientras Hodaka aún vive en el ímpetu del joven enamorado, Keisuke es el adulto que lo observa con nostalgia, sabiendo cómo terminará todo esto. Una advertencia del futuro que se niega a aceptar, que incluso el amor más genuino no siempre puede protegerte del sufrimiento, y pronto será el propio mundo quien hará pedazos su burbuja. Las autoridades policíacas llegan al departamento de Hina en busca de Hodaka, quien fue reportado como desaparecido y a quien algunos vecinos han visto en compañía de Hina. Ella lo niega, pero los oficiales no terminan de creerle y le avisan que pronto servicios sociales le hará una visita, ya que por más autonomía que haya construido, sigue siendo una menor de edad viviendo en condiciones vulnerables. Hasta ahora, Hodaka y Hina podían seguir con la ilusión de que juntos construían un hogar y una vida a la que podían escapar. Pero este suceso, más que una injusticia, es un recordatorio de que tarde o temprano todos tenemos que volver a la realidad, y si no lo aceptamos pronto, puede que acabemos estrellándonos contra ella. Y Hodaka no lo acepta y le propone a Hina y a Nagi que escapen juntos. Y así, sin un plan, sin una dirección, se van, a donde sea que no puedan encontrarlos. Y después de mucho vagar, finalmente dan con un hotel que no cuestiona su procedencia y pasan una última noche mágica antes de que todo se rompa. Hodaka jamás había experimentado una felicidad como esta en su vida, así que a sus adentros le pide a Dios que no le quite esto, que ya no le hace falta nada, porque siente que finalmente ha encontrado aquello que siempre estuvo buscando. Hodaka inició este viaje escapando de algo, avanzando, siempre hacia ningún lugar, pero ahora que finalmente ha encontrado un hogar que le da calor, pertenencia y amor, le ruega a quien sea que esté a cargo del destino que por una vez no se lo quite. Hay una cosa aterradora que tiene la felicidad, y es que llega un punto de tu vida en que sabes que no será para siempre, que es algo que solo tienes permitido probar unas pocas veces en tu vida. Cada bocado de alegría se siente como el último, y no eres capaz de disfrutarlo del todo, porque la angustia de perderlo te estruja el pecho constantemente. A Hodaka le aterra la felicidad que siente ahora mismo, porque se siente que en cualquier momento se le arrebatarán de las manos, y si eso ocurre, no podrá soportarlo. Finalmente, Hina le revela cómo su cuerpo poco a poco parece estarse desvaneciendo, como si la naturaleza ahora le estuviera reclamando por haber usado sus poderes, como si la felicidad que experimentó estos últimos meses viniera con un precio. Hina es alguien que aprendió a amar desde el sacrificio. Desde que murió su madre, quedó a cargo de criar ella sola a su hermano. Buscó empleos a muy corta edad para sobrevivir, mintió sobre su edad, y ya vimos que incluso estuvo dispuesta a aceptar tratos que atentaban contra su integridad para hacerlo. Mientras Hodaka es alguien que ama desde el apego, Hina es alguien que está dispuesta a sacrificarse, a desaparecer por el bien de los demás. Y cuando finalmente eso ocurre, Hodaka no puede aceptarlo. La policía atrapa a Hodaka y Nagi, y es al salir cuando se dan cuenta de que la lluvia cesó. El sol volvió a salir, y eso solo puede significar que Hina aceptó su destino como sacrificio, y finalmente fue reclamada por el cielo. Pero Hodaka está harto de que el mundo le diga que no puede hacer nada para controlar su vida, y tan pronto como tiene la oportunidad, escapa. Corre hasta el edificio donde se encuentra el arco que la llevará al reino donde se encuentra Hina, dispuesto a arrebatársela al destino. ¿Qué importa si el mundo entero se ahoga? ¿Por qué debería dejarla ir por caprichos de un mundo que nunca se molestó en mirarlos? Esto no es solo una carrera desesperada por salvar a la chica de la que se enamoró, es una rebelión contra la existencia misma. Sí, traerla de vuelta significaría sumergir a Tokio en la lluvia eterna de nuevo. ¿Pero realmente Hodaka está siendo egoísta? Tal vez lo egoísta está en querer que otros se sacrifiquen para que el mundo no nos duela. Preferimos sacrificar a un mártir y rezarle antes que aceptar que el mundo no nos debe nada. La naturaleza, el cosmos, la vida, todo es tal y como debe ser. ¿Quién nos hizo creer que teníamos el derecho de alterarlo solo para hacernos más cómoda la existencia? Solo cuando sueltes la arrogancia existencial que te hace creer que el universo te debe resultados, te darás cuenta de lo breve, pequeña y valiosa que es tu vida, que tus actos son lo único que puedes usar para cambiar tu vida, pero nunca serán suficientes para alterar el orden de un mundo que es más viejo que tú y que seguirá aquí después de que te hayas ido. Así que suelta la necesidad de control antes de que el insoportable peso de su voluntad te acabe aplastando.
Hodaka cruza el arco Tori que le dio a Hina sus poderes en un inicio, y llega al reino escondido entre los cielos, donde se cruza con las criaturas que moran ahí y encuentra a Hina en una isla flotando en el aire. Al alcanzarla, no lo duda, la toma consigo, saltan de vuelta al mundo caótico del que vienen, y en la caída se lo hace saber. No eres una chica solar. ¿A quién le importa si no volvemos a ver el sol? El clima puede seguir siendo un caos. Te quiero a ti más que a cualquier cielo azul. Esto es más que un discurso romántico, es una declaración existencial y el punto de inflexión en la evolución de Hodaka. Hasta ahora él se pasó toda la historia persiguiendo una felicidad duradera, una realidad ideal y la garantía de que el mundo no le doliera, pero cuando declara que ya no le importa el caos climático, no está oponiéndose al orden natural del mundo, de hecho lo está aceptando. Por fin está reconociendo que la vida no siempre será cómoda, que la realidad no le debe respuestas, garantías ni un ambiente perfecto. Hodaka está mirando al caos a los ojos, y por fin, en vez de tratar de cambiarlo o escapar, elige reconciliarse con él. Por fin, está aceptando el mundo tal y como es, y su verdadero acto de amor es elegir permanecer junto a Hina, incluso cuando entiende que el mundo nunca dejará de ser incierto, caótico e incontrolable. Hina aprendió a amar sacrificadamente, aprendió que anularse a sí misma significaba abrirle un espacio a los demás para que pudieran respirar, y el rol de chica solar, aunque le trajo luz y felicidad a otros, no hizo más que reafirmar esa creencia, que solo vale cuando puede dar algo. Pero Hodaka ya no la mira como un símbolo de esperanza, ni como una extensión de sus propios deseos. La mira como el ser humano que es. Cuando le dice que no es una chica solar, realmente le está diciendo que ella es más que el rol que el mundo quiere imponerle, y que no es su responsabilidad arreglar un mundo que no necesita ser salvado. Hina por fin abandona su papel de salvadora, y al igual que Hodaka, elige soltar el control. Hina, en vez de rezar por la felicidad del mundo, elige por primera vez rezar por su propia felicidad, y así logra ponerse a salvo con Hodaka. La ciudad entera vuelve a sumergirse en una lluvia eterna, y ambos son detenidos por las autoridades para responder por sus actos. Han pasado 3 años desde aquel evento, y la lluvia nunca cesó. Hodaka cumplió su libertad condicional mientras terminaba sus estudios en la isla de donde venía. Regresa a Tokio, donde se reencuentra con Keisuke, quien lo exhorta a buscar a Hina y a dejar de culparse por todo lo que ocurrió aquel día. Después de todo, el mundo siempre ha sido un caos. Mensaje que se ve reforzado cuando Hodaka se reencuentra con una ex clienta a la que ayudaron en los días en que hacían salir el sol. Una señora que ahora vive en un departamento, pues su hogar quedó inundado bajo la lluvia que poco a poco consumió a Tokio. Sin embargo, no hay tristeza ni enojo, tampoco resignación o un optimismo fingido. Ella parece entender algo mejor que la mayoría de los personajes de esta historia, que esto no es una tragedia, es la naturaleza siendo lo que siempre ha sido. Ella no cree que la ciudad esté siendo inundada. En sus propias palabras, solo volvió a ser como era antes. Esta es la voz de la experiencia, de quien sabe que el mundo seguirá transformándose independientemente de los deseos humanos. Algo bastante parecido a la conclusión a la que llegó Hodaka hace 3 años. Sin embargo, a pesar de que él aceptó el caos del mundo, él siempre se negó a vivir en un mundo sin Hina. Y es aquí donde estas dos perspectivas aparentemente contradictorias logran coexistir. El mundo nunca dejará de cambiar, pero aún así, las personas podemos seguir encontrando razones para vivir y luchar por ellas. No podemos controlarlo todo, pero podemos usar aquello que sí está en nuestro control para construir una vida que podamos amar. El conflicto de esta historia nunca fue detener el cambio, sino encontrar la manera de seguir amando y viviendo en un mundo que inevitablemente cambiará. Porque sea cual sea la decisión que tomes, el mundo no la condenará ni la celebrará. Simplemente continuará el rumbo natural que siempre ha seguido. Y es cierto que tal vez la decisión que tomes no dure para siempre, pero ¿no es esa otra razón más para abrazarla con todas tus fuerzas? Si el mundo no puede ofrecerte garantías, deja de perder el tiempo buscándolas. Si lo único natural y absoluto en este mundo es la incerteza y el cambio, entonces deja de luchar contra ello. Todo lo que tienes es el presente, e irónicamente, solo comenzará a fluir a tu favor cuando sueltes el control. Abandona todas las ilusiones que te dan seguridad, y deja que los caminos que te parecen inciertos te muestren lo extenso y hermoso que es el mundo que habitas. No hay nada en la naturaleza que necesite ser mejorado, que te hace creer que tú sabes más que un mundo que se forjó en más eras de las que la humanidad ha vivido. Nunca comprenderemos del todo la existencia que habitamos, pero nunca fue necesario. Mantén las cosas simples y deja que el mundo se mueva, porque aunque las lluvias siempre volverán, nadie te podrá quitar jamás el derecho de bailar, jugar, reír y amar, por más que el mundo parezca caerse a pedazos.
Tu vida nunca será perfecta, pero tienes todo en tus manos para lograr que sea lo suficientemente hermosa. Suzume va rumbo a la escuela y en el camino se cruza con un chico que llama poderosamente su atención. Se siente como si ese chico despertara algo dentro de ella, algo que estuvo esperando todo este tiempo para que lo llamaran. El chico le pregunta por las ruinas del área. Suzume le da indicaciones y cada uno sigue por su camino, pero ella no está tranquila y por razones que no puede explicarse, se dirige a las ruinas a buscar al desconocido. Ahí encuentra una puerta y al abrirla puede ver otro mundo, uno al que intenta pasar pero no puede. Después de mucho insistir, lo único que ve es un tótem en forma de gato que ella toma. El tótem cobra vida y se va. Bastantes sucesos extraños en solo los primeros minutos de historia. Esto es mucho más que una conveniencia para hacer que la trama avance. De hecho, determina la piedra angular que moverá todos los sucesos que Suzume estará por vivir. Déjame explicártelo. ¿Alguna vez has hecho cosas que ni siquiera tú entiendes por qué diablos las hiciste? ¿Momentos que juras que si hubieras estado en tus cabales, nunca hubieras hecho? Es más común de lo que imaginas. En psicología, se conoce como inconsciente a la parte de nuestra mente que alberga sentimientos, pensamientos, impulsos y recuerdos fuera de la conciencia. Estos influyen en el comportamiento humano, a pesar de que son desconocidos. Es ese impulso el que mueve a Suzume sin que ella lo entienda, porque parece que hay una parte dentro de ella que sabe algo. La comunicación del inconsciente casi nunca es directa. Es emocional, instintiva, primitiva y sobre todo simbólica. En ese lenguaje, las ruinas, la puerta, el mundo tras la puerta e incluso el tótem que se transforma en gato representan mucho más que los objetos que encarnan. Son la representación del inconsciente de Suzume, que acaba de liberar algo que lleva toda su vida reprimiendo. Más adelante ahondaremos en el significado de cada uno de estos símbolos. Suzume regresa a la escuela sin entender qué acaba de ocurrir, y desde su salón de clase puede ver una línea de humo que se extiende desde las ruinas hasta el cielo. Solo ella puede verlo, pero sea lo que sea, no parece inofensivo. Suzume regresa a las ruinas y se encuentra con el mismo chico con el que se cruzó momentos antes. Y sin entender nada, Suzume termina ayudándolo a cerrar la puerta y prevenir la catástrofe. Este chico se hirió el brazo al salvar a Suzume, así que ella insiste en llevarlo a casa para atenderlo. Su nombre es Souta, un chico con un arraigado sentido de la responsabilidad, que se dedica a cerrar estas puertas místicas para evitar catástrofes naturales. En el viaje de Suzume, Souta no es solo el interés romántico, es la representación de esa fuerza que Suzume necesita despertar en sí misma, como la responsabilidad, la determinación, la astucia y la fortaleza. Souta fungirá como guía y protector, pero sobre todo, Suzume aprenderá a integrar todas estas características a su personalidad, siendo también la protectora de Souta. El gato que Suzume liberó en las ruinas aparece desnutrido en su alcoba, y ella se apiada de él y le da de comer. El gato rápidamente adopta una imagen más sana, y de un momento a otro convierte a Souta en la silla que Suzume tenía en su cuarto. Inicia una persecución entre Souta, convertido en silla, y el gato, y Suzume va detrás de ellos. La persecución termina en un crucero donde pierden al gato, y ahora deberán encontrarlo para que regrese a Souta a la normalidad. Y no solo eso, sino que ahora que Souta se ve limitado por su condición, Suzume deberá ayudarlo a cumplir con su tarea de cerrar puertas. Ahora, Suzume se encuentra en un viaje que aparentemente no pidió ni provocó. Pero en esta historia, el destino es solo una apariencia. ¿Y si te dijera que Suzume causó todo este aparente desastre porque había una parte de ella que lo deseaba? A veces el inconsciente se disfraza de accidente o coincidencia para lograr sus cometidos, porque sabe que conscientemente jamás accederíamos a enfrentarnos a esos aspectos reprimidos de nuestra persona. Pero Suzume ya ha liberado el caos, y ahora deberá enfrentar el trauma que lleva toda su vida ignorando, antes de que el trauma vuelva a quitárselo todo, así como hizo la primera vez. Hay cargas que se sienten ligeras porque llevan toda nuestra vida con nosotros. Nos hemos endurecido tanto al grado de que ahora podemos cargarlas sin percibir que están ahí. Pero la costumbre no anula el daño, solo hace que pase desapercibido. Y siguen ahí, en un pasado que nos negamos a recordar, en las actitudes escapistas que asumimos cuando no queremos confrontar algo, o en la forma de una silla que ni siquiera recordamos que teníamos. Suzume y Souta se embarcan en un viaje que consistirá en perseguir al gato, el cual empezarán a llamar Daijin, para que devuelva a Souta a su forma humana. Y en la persecución, pasarán por varias ciudades las cuales albergan ruinas, con puertas que deberán cerrar para evitar que el gusano desate su destrucción. Y no solo eso, sino que al escuchar el testimonio de Suzume, Souta se da cuenta de que Daijin era el puntal que mantenía encerrado al gusano. Y ahora que ha escapado, deberán atraparlo para llevarlo de vuelta a su sitio. Por sí solo este viaje ya representa una metáfora del viaje interno de Suzume, y cada uno de sus elementos puede leerse como un símbolo de su viaje de autodescubrimiento y sanación.
El lugar donde empezó todo fueron las ruinas en las afueras de su pueblo, un lugar que se asemeja a la devastación que vivió cuando era niña y que a su vez representa el daño interno que nunca se atendió. Unas ruinas son un espacio que una vez albergó vida y sociedad, pero que después del deterioro o la destrucción, en vez de reconstruirse, simplemente se dejaron de lado, tal como hizo la mente de Suzume con el trauma. No lo eliminó, lo abandonó, pero este sigue ahí. Sin embargo, las ruinas son solo el espacio pasivo. Hace falta un acceso para que el dolor que ahí habita pueda manifestarse. Y las puertas son justo eso. Son la herida que sigue abierta y que sabotea el presente, que se manifiesta en impulsos neuróticos, miedos o represiones que siempre terminan tomando el mando de cada situación. Es aquí donde entra el oficio de cerrador. En palabras de Souta, un cerrador se dedica a cerrar puertas para que no haya desastres. Y el método que usan para hacerlo se conecta con la interpretación de los símbolos presentados hasta ahora. Un cerrador, para poder cerrar una puerta, debe escuchar y sentir las voces de las personas que vivieron en ese lugar. Solo entonces aparece el cerrojo de la puerta para que pueda ser cerrada. Es decir, que la única forma de dejar ir el pasado es aceptándolo y reconociendo el lugar que ocupó en nuestra vida. Hasta ahora, Suzume es alguien que se caracterizaba por vivir con apatía. Y según palabras de su tía, es alguien que tiene la tendencia de huir cuando una situación se torna muy agobiante. Pero en su viaje ayudando a Souta, se vio obligada a enfrentar el pasado, a escucharlo, comprenderlo, y solo así, lograr cerrar esas grietas que siguen causando catástrofes. Pero todos estos eventos desafortunados solo comienzan cuando esa parte de nosotros que reprimía el pasado decide dejar de ser cómplice de nuestro escapismo. Daijin es un dios que tenía la tarea de bloquear una de las puertas para evitar que el gusano saliera de su mundo. Representa la parte primitiva de ella que nunca se sintió vista y que exige que la quieran. Es la parte de su psique que estuvo reprimiendo el trauma, pero que ahora se ha revelado y ya no está dispuesto a colaborar con el escapismo de Suzume. Pero sus actos no están motivados por maldad, ya que desde un principio se muestra emocionalmente dependiente de Suzume. No se siente visto, así que prefiere ser un problema que ser invisible, y hace todo esto para llamar su atención. Sin embargo, su fin no es la destrucción por la destrucción. También hay un propósito en todo ese caos. Hay un patrón en esta persecución, y es que aunque originalmente solo seguían a Daijin para hacerlo volver a su puesto como puntal, por aparente casualidad siempre terminan llegando a la siguiente zona donde se manifestará el gusano, y siempre llegan a tiempo para evitar la catástrofe. Más tarde que temprano, Suzume se dará cuenta de que fue Daijin quien los estuvo guiando todo este tiempo. Daijin es la fuerza incontrolable del inconsciente, pero también es el guía dentro del caos. Representa el caos sin límites, el deseo desesperado de ser querido, y a su vez, el conocimiento del propio caos interno. Y es así como cada elemento de este viaje está dispuesto no solo para alcanzar un destino, sino para comprender cómo está construido el camino. El trauma no solo desea ser sanado, desea ser comprendido, y para ello dispone de múltiples símbolos que usará para comunicarse contigo. Tal vez tu incomodidad al ver personajes que exponen una ambición desmedida exponga tu falta de determinación y de dirección, o bien, una constante como siempre terminar asumiendo responsabilidades que te superan, exponen una necesidad de ganar aprobación a través de tu esfuerzo. No es magia ni misticismo, es tu inconsciente llevándote a las mismas situaciones para que lo escuches. Pero no todos son mensajes del inconsciente. Aquello con lo que no lidias, eventualmente tiene consecuencias en tu vida real. Y no solo eso, lo realmente alarmante de nuestras heridas es que suelen sangrar encima de quienes no lo merecen. El trauma no siempre te incapacita. Lo común es que tu vida siga su curso. Lo normal es estar roto y aún así seguir siendo funcional. Lo normal es que no se note el dolor, pero solo hace falta que nos ofrezcan un poco de eso que siempre hemos estado buscando para devolvernos a la tierna edad donde todo se rompió. Suzume y Souta vuelven a encontrarse con Daijin, esta vez en un bar karaoke donde estaban hospedados. Lo persiguen y de nuevo, Daijin los lleva al epicentro de la siguiente catástrofe. Una vez más, logran frenar al gusano, pero esta vez, antes de cerrar la puerta, Suzume mira a sus adentros y lo ve. Dentro hay un paisaje hermoso donde se ve a sí misma en su infancia, frente a la figura de su madre. Suzume no puede evitar caer en la hipnosis y avanza embriagada por la alucinación. Sin embargo, al caminar, ella no se adentra en ese mundo. Simplemente avanza cegada sin darse cuenta de que está a punto de caer por el abismo. Souta la ayuda a despertar y entonces se lo explica. Aquello que vio es el más allá, el reino donde habitan las almas y los recuerdos del pasado. Y sobre todo, el lugar donde psíquicamente Suzume ha estado estancada toda su vida. Todo en el más allá está quieto, suspendido e intacto. Esto refleja perfectamente cómo funciona el trauma. El mundo sigue, pero una parte de ti se queda congelada en ese momento. Por más que parezca que Suzume ha avanzado o crea haber superado esa situación,
Hay una parte de ella que no ha podido avanzar. Durante aquella catástrofe en su infancia, Suzume perdió a su madre, pero nunca se halló su cuerpo ni ningún indicio de su paradero, lo cual nos habla de una pérdida que nunca tuvo una resolución de verdad. Si nunca hubo confirmación de lo que ocurrió, eso significa que existe la posibilidad de que siguiera viva, y es en ese espacio en blanco donde la mente se asienta para no dejar ir del todo lo que se perdió. Pero eso solo mantiene la herida abierta, y las heridas que nunca cierran, nunca dejan de sangrar. Suzume y Souta van hasta Tokio, donde el gusano intentará manifestarse de nuevo. Y es aquí donde conocemos más de la vida de Souta. Es un universitario que aspira a ser maestro, pero que ha descuidado sus estudios y sus verdaderas aspiraciones por mantener su legado familiar como cerrador, que aunque no lo dice explícitamente, se siente encerrado en un rol que no pidió, pero que toda su vida le hicieron creer que debía cargar. Y este representa otra clase de trauma, que aunque es menos ruidoso, también tiene efectos profundos en su conciencia, el de asumir responsabilidades, incluso si eso implica destruirte. Representa la contraparte de la herida de Suzume. Mientras que el trauma de Suzume la hace huir del dolor, Souta corre hacia él y lo abraza. Ambos viven en su propia narrativa, pero pronto se darán cuenta de que nunca estuvieron buscando nada, sino que al contrario, solo estaban escapando de lo inevitable. Por fin ocurre, finalmente son incapaces de llegar a tiempo para retener al gusano. La única opción es tomar a Daijin y encajarlo de nuevo en el gusano para anularlo. Pero al llegar a su superficie y tener a Daijin entre sus manos, este les revela la verdad, que ahora la función de puntal ha pasado a Souta, y que la única manera de impedir que el gusano desate la catástrofe es encajándolo y dejarlo ahí para siempre. Y Suzume, sin tener opción, lo hace. Es así como ambos acaban consumidos por el trauma que los condiciona. Suzume vuelve a perder a alguien que le importa, y Souta acaba siendo devorado por el deber. A lo largo de su viaje, Suzume y Souta demostraron poco a poco que su vínculo fue evolucionando en algo más que una amistad. Ambos representaban el uno para el otro la posibilidad de un futuro, una vida que pudiera tener sentido más allá de lo que les duele, pero ambos fueron incapaces de soltar o afrontar su trauma, y la consecuencia de ello es el autosabotaje del presente, que te devuelve siempre la misma narrativa como si estuvieras condenado a repetir siempre el mismo guión. Pero hay un motor que siempre activa esta película, y si Suzume quiere que deje de repetirse, deberá viajar hasta donde se encuentra el corazón del dolor, ese lugar que lleva toda su vida evitando. Suzume visita al abuelo de Souta, quien también es cerrador, y debería tener la clave para salvarlo de este destino, pero él le dice que no hay manera, que solo viajando el mundo del más allá y colocando el puntal tendrían una oportunidad. Pero ningún ser humano ha viajado jamás ahí, y Suzume lo recuerda. Ella sí estuvo ahí una vez, en su infancia, cuando ocurrió la desgracia que le quitó todo. Apareció una puerta que sí pudo cruzar. Entonces el abuelo de Souta se lo dice: tienes que encontrar esa puerta y cruzarla. Es decir, que Suzume debe cruzar esa puerta que lleva a los recuerdos de su pasado. Y si quiere salvar a Souta, entonces deberá enfrentar y procesar adecuadamente los asuntos que quedaron inconclusos en su pasado. El trauma no es otra cosa que quedar congelado en el pasado, un camino que por más que avanzamos se siente infinito, pero que es en realidad un bucle temporal que nos regresa una y otra vez al mismo lugar, a las mismas personas, a las mismas decisiones y al mismo dolor. El 11 de marzo del 2011 a las 2:46 de la tarde de la hora local de Japón, ocurrió un sismo de magnitud 9 que sacudió la costa noreste de la isla, generando olas de más de 40 metros. Este desastre provocó más de 18.000 muertos y desaparecidos, la destrucción de infraestructuras y el grave accidente nuclear de Fukushima Daiichi. Este desastre natural fue denominado oficialmente como el terremoto de la costa del Pacífico en la región de Tohoku. Es este el desastre en el que está basado la historia de esta película, desastre del cual Suzume es una sobreviviente. Después de la devastación, una pequeña Suzume deambuló entre la destrucción buscando a su madre, pero nunca la encontró. Desde entonces hay una parte de ella que aún se siente como esa niña perdida entre las ruinas, sin tener claro si está huyendo de algo o si lo busca. El desastre no se ha vuelto a repetir, pero el temor por la destrucción que dejó a su paso no ha abandonado la memoria de Suzume ni la de la gente de este país. Y es este inmenso miedo colectivo el que le ha dado forma y poder a la criatura que mora entre sus placas tectónicas. El gusano de humo que emerge del más allá no es otra cosa que la encarnación de ese trauma en su forma más desoladora. No es mala ni buena, simplemente es una fuerza que existe porque así lo dispuso la naturaleza, tal y como el tsunami que devastó la ciudad de Suzume. A su vez, representa todo lo que fue enterrado pero que nunca desapareció: el dolor, el miedo y la pérdida.
El gusano está inspirado en una criatura de la mitología japonesa llamada Namazu. Es un pez gato gigante que, según la leyenda, son sus movimientos bruscos y erráticos los que provocan los terremotos. El dios Kashima es el encargado de inmovilizarlo con una piedra sagrada que coloca encima de él, y cuando Kashima se distrae, Namazu se mueve provocando los sismos. Pero Namazu no es solo un emisario de la destrucción, también representa la renovación, la fuerza imbatible de la naturaleza que destruye lo viejo para darle paso a lo nuevo. De igual manera que el gusano, en la historia de Suzume, no es solo un ente destructor, sino que a través del caos no le deja otra opción más que resolver su pasado para sobrevivir. Y pronto, Suzume se dará cuenta de que ella no es la única que carga con su trauma. Suzume se dispone a viajar hasta su ciudad natal, pero en el camino se encuentra con su tía Tamaki, quien estuvo buscándola por varias ciudades hasta que finalmente dio con ella. Ambas discuten porque, por un lado, Suzume se siente asfixiada por la sobreprotección de su tía, y esta a su vez se siente frustrada y cansada por haber tenido que cuidar de ella durante todos estos años, ya que después de aquella catástrofe, Tamaki adoptó a Suzume y la crió como su hija, pero no porque quisiera, sino porque las circunstancias no les dieron alternativa. Poseída por Sadaijin, el otro guardián del más allá, Tamaki libera toda la tensión acumulada durante años y explota. Es la carga silenciosa de asumir responsabilidades que no pediste, que no querías, pero que nadie te dio la opción de rechazar. Incluso cuando sabes que los sacrificios son para un beneficio, la automutilación siempre deja secuelas emocionales. Deja ecos de la vida que no viviste, que se acumulan hasta que se convierten en un grito desesperado que no te permite existir con tranquilidad. Suzume llega hasta su pueblo natal y cruza la puerta al mundo del más allá, donde un escenario apocalíptico la recibe, entre llamas, ruinas y destrucción. Son la recreación de la catástrofe de ese día, pero también representan la devastación interior que lleva acumulando desde entonces. Es un encuentro con su pasado, pero también es su encuentro consigo misma, porque el trauma no es solo lo que le ocurrió, es parte de ella. Es en quien no decidió convertirse pero terminó haciéndolo, y aquello ante lo que simplemente no pudo hacer nada más que agachar la cabeza. Nadie decide lo que nos rompe, y no siempre hay culpables para los dolores que nos definen. No todos son cadenas de traumas que heredamos. A veces es solo la aleatoriedad de la vida que nos coloca en el lugar incorrecto y en el momento incorrecto. ¿Pero qué puedes hacer? ¿Pedirle al terremoto que se disculpe contigo? ¿Exigirle a esa enfermedad terminal que te quitó a la persona que amabas que lo devuelva a la vida? ¿Pedirle a Dios que te explique con qué propósito te hizo pasar por tantas penurias? Inténtalo. Verás cómo no recibes ninguna respuesta. Y esa es la parte más difícil de aceptar. Nadie causó esto, nadie podía detenerlo, y no hubo ningún propósito trascendente detrás de esta desgracia. No te fortaleció ni te enseñó nada. A veces el destino te hace pedazos por puro capricho. Sanar es más duro que cerrar la herida. Es aceptar que destruyeron tu vida sin que lo merecieras y que nunca hubo nada que pudieras hacer para evitarlo. Suzume finalmente llega al sitio donde Souta está encerrado en forma de puntal, y al intentar removerlo, Suzume puede ver sus recuerdos y sus verdaderos sentimientos. Él tampoco quiere seguir con esta carga. Él también quiere vivir su vida, y ambos deciden en ese momento que quieren dejar atrás las cargas de su pasado para construir un futuro juntos. Este punto del viaje marca un despertar de conciencia para ambos personajes, pues a su manera descubren el uno en el otro la posibilidad de un futuro pleno. Pero también entienden que nunca van a ser capaces de amar lo que el futuro traerá hasta que no sanen ese pasado que aún sigue sangrando. Y en el caso de Suzume, el pasado, las heridas, pero también su resiliencia y sus esperanzas están concentradas a la vez en un mismo objeto. Su silla infantil representa en distintas capas su yo emocional herido. En primer lugar, es un objeto que su madre le hizo y le regaló, por lo que representa el vínculo que Suzume tuvo con ella, pero que se quebró debido a la pérdida prematura. Es un objeto que está arrumbado entre el desastre de su cuarto, como si se hubiera olvidado de que lo tenía, pero que sigue ahí, ocupando un espacio pasivamente, siendo de esta manera también una representación de su duelo congelado y no integrado. Además, pese a que a la silla le falta una pata, sigue siendo funcional. Vemos a lo largo de la historia cómo diversos personajes se sientan en ella y la silla puede sostener su peso. Es la representación de la Suzume presente, que en vez de arreglar lo que estaba roto, se adaptó a la herida y aprendió a seguir adelante con una base inestable. La silla está rota, pero es funcional, exactamente como Suzume. Y cuando Souta es convertido en silla, la relación de Suzume con la silla cambia. Ahora ella cuida esa silla, y de esa manera aprende a ser la adulta que guía, cuida y protege. Es un proceso terapéutico llamado reparentalización, que es cuando un adulto se esfuerza por satisfacer sus propias necesidades emocionales o físicas que no fueron satisfechas en su infancia. A la vez que suple sus necesidades no cubiertas, se forma a sí misma como una adulta que aprende a proveerse y sostenerse a sí misma.
Durante la infancia de Suzume, la silla jugó un papel de objeto transicional, que se trata de un objeto material que un niño pequeño elige para proporcionarse consuelo, seguridad y reducir la ansiedad. Simbólicamente ella pudo sostenerse de la silla cuando no hubo nadie que lo hiciera. Pero el propósito de un objeto transicional no es fomentar la dependencia, sino, como dice su nombre, servir de transición para que la niña que lo necesita pueda convertirse en la mujer que descubre que nunca lo necesitó. Y ese es justamente el paso final que Suzume necesita dar. Suzume y Souta logran erradicar al gusano, y al desaparecer, deja al descubierto aquello que todo este tiempo estuvo detrás del caos. Suzume se ve a sí misma en su infancia, perdida y desconsolada. Se acerca, pero la pequeña no la quiere a ella, quiere a su madre, porque necesita de su protección y cariño. Y Suzume entonces le ofrece la silla, sabiendo el valor emocional que tiene para ella, y lo que de ahora en adelante significará para ambas. Esta silla fue un regalo de su madre, pero ahora Suzume se la da a sí misma, sabiendo que la necesitará para darse fuerza y esperanza. Con este acto, cambia por completo el significado simbólico de este objeto. Si antes la silla representaba el vínculo que tenía con su madre, ahora representa el vínculo que tiene consigo misma, el lazo que ahora une a su niña interior con la mujer que la cuidará. En su niñez, Suzume fue capaz de entrar al mundo del más allá a través de esa misma puerta, y solo conserva recuerdos borrosos de haberse encontrado con una mujer que creyó que era su madre, pero ahora que estuvo ahí, se da cuenta de lo que ocurrió de verdad. A quien vio no era su madre, era ella misma. El cuidado y cariño que estuvo buscando todos estos años era el suyo. Suzume se da cuenta de que todo este tiempo realmente nunca estuvo sola, porque hubo alguien que estuvo ahí para ella desde el principio, y ese alguien es ella misma. Lo sé, duele saber que las cosas nunca volverán a ser las mismas, y puede que en el fondo no quieras despedirte de las cosas que perdiste, porque aún albergas la esperanza de que vuelvan, y no nos damos cuenta de que no queremos soltar el dolor, porque es lo único que nos une a lo que perdimos. Pero si crees que el mundo ya no tiene gente extraordinaria que pueda aportarle un nuevo brillo a tu vida, es porque no lo conoces lo suficiente. Nadie pretende reemplazar a las personas invaluables que estuvieron en tu vida. Se trata de escribir otra página, con su propio valor y su propia historia. El pasado no necesita que lo lleves a todas partes, y te aseguro que no le faltarás el respeto si un día te olvidas de extrañarlo. No asumas que la vida ya no tiene nada que ofrecerte, o que el porvenir es oscuro y doloroso. La vida no te odia ni busca deliberadamente hacerte daño, pero tampoco esperes que repentinamente levante los escombros que decidiste dejar tirados. La vida solo se mueve una vez que tú empiezas a hacerlo, y lo hará en la dirección que tú lo hagas. El hecho de que sigas aquí es la prueba de que siempre tuviste a alguien que te sostuviera cuando todo a tu alrededor se tornó oscuro y desolador. Tú mismo. La tormenta terminó, y lo único que queda es el arco iris de todas las promesas que están por venir.